Pues para poder hablar de este tema de los Reyes Magos y la estrella de Belén, nos tenemos que ir al único evangelio que menciona este caso, este tema. Y este es el evangelio de San Mateo. Gracias a San Mateo es que nosotros en nuestros nacimientos ponemos a los Reyes Magos y los esperamos todos los días 6 de enero, porque ningún otro evangelio menciona a estos personajes. Este evangelista no menciona, uno, ni que sean reyes, no menciona exactamente de qué país vienen, tampoco dice que fueran 3 y tampoco menciona sus nombres. Todo esto es una composición a través de la tradición y de los años que nos ha sido heredada, y vamos a mencionar algunos datos, pero para poder meternos a este temita que es interesante, pues no nos queda otra opción más que leer estos 12 versículos del Evangelio de Mateo. Bien, entonces estamos en el capítulo 2 de Mateo, versículo 1, y dice: Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes. Unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes, al oírlo, se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Así que convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así lo dejó escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Comenzamos con el primer texto que nos da la lectura del Evangelio de Mateo. Bueno, el primero hablaba sobre Herodes, pero inmediatamente después dice: unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén. Bueno, pues este famoso oriente, por los estudiosos, lo relacionan fuertemente con Persia. Y ahorita vamos a tratar de ir como tomando elementos del por qué Persia. Aquí pongo una imagen que es de la divinidad del Zoroastro, que es la imagen del Ahura Mazda, es la divinidad mayor de esta religión del zoroastrismo, que todavía actualmente sigue siendo una religión importante en Irán. La antigua Persia es la actual Irán. Bien, este significado de esta divinidad mayor de los persas, el Ahura Mazda, pues aquí pongo yo su etimología. Aura quiere decir señor y Mazda sabiduría. Es el señor de la sabiduría, el cual se le consideraba una divinidad de la justicia. Era un Dios bueno, y el cual se representa con el fuego eterno, la luz, con la luz, el fuego que ilumina las conciencias. Es una religión pagana, pero de la cual Dios, de alguna manera, ha inspirado verdades en este mundo pagano, y de aquí se cree que surgieron estos personajes del Oriente. Ok, para ubicar en el mapa, ahorita primero vamos a ubicar en el mapa la distancia que hay entre Jerusalén, aquí tenemos en esta primera flecha de arriba, está marcado Jerusalén, y Belén está al sur.
va a ser importante también para entender el movimiento de esta estrella de Belén. Entonces, Belén está al sur de Jerusalén, más o menos 9 kilómetros, 10 kilómetros de distancia. Realmente es un lugar muy corto. Ahorita vamos a ver la distancia que hay entre Persia y Jerusalén, que también nos va a dar como una información importante para entender la narración de los acontecimientos. ¿Por qué se dice que venían estos hombres de Persia? Bueno, pues si nosotros nos vamos a la etimología de la palabra mago, yo la saqué de la Real Academia de la Lengua Española, donde nos dice que la palabra mago viene del latín magus y del griego magos, y nos dice que tiene varias acepciones. La primera, pues es la que nosotros relacionamos desde nuestra infancia, ¿no? El mago que hace maravillas, genera, aparece cosas, sería una primera acepción. Pero también otra acepción de la palabra mago es sacerdote que pertenece a la religión del Zoroastro. Está relacionado con la clase sacerdotal. Pero Benedicto XVI, en su libro de Jesús, la infancia de Jesús de Nazaret, dice que no necesariamente eran sacerdotes, pero que sí eran personas relacionadas con los estudios y la filosofía. Eran personas cultas que se regían en el conocimiento de los astros, las matemáticas y las ciencias humanas. Bueno, al menos aquí en la Real Academia nos dice personas de la clase sacerdotal que dominaban el estudio de la astronomía y la astrología, originarios de la antigua Persia o Irán y de la antigua Babilonia o Irak. Al menos por esta palabra que usa el evangelista Mateo, de magos, hay una relación directa con estos sacerdotes del Zoroastro de Persia. Es una primera relación que tenemos. Muy bien. Ahora nos vamos a pasar al interior de esta basílica de Ravenna en Italia. Aquí a mano izquierda pongo la fachada. Es una basílica del siglo VI de nuestra era. Y en su interior hay una serie de hermosísimos mosaicos donde hay toda una narrativa, presentan apóstoles, presentan mártires, y precisamente aquí vemos la presencia de estos tres magos del Oriente que están aquí representados en Ravenna. Vamos a ver lo interesante de este mosaico del siglo VI. Bien, pongo aquí del lado izquierdo el mosaico de Ravenna en Italia, y del lado derecho pongo un relieve que se encuentra en Persépolis. Es la ciudad, una ciudad construida por el rey Darío el persa, antes de Cristo, antes del siglo IV, es que la construye. Y ahí nos encontramos en este relieve unos personajes con una vestimenta muy similar a estos reyes que tenemos en Ravenna. Un primer detalle que son similares, usan el gorro frigio. Este gorro frigio es un gorro propio de estas regiones orientales. Aquí este relieve que se encuentra en Persépolis, pues lo están usando, y también se lo pusieron en esta pieza de Ravenna. Otro dato interesante, usan túnicas y pantalones. Ya estos persas tenían como vestimenta común el uso del pantalón. Y no era común en otras regiones, era como muy característico de estos persas. Si comparamos con el relieve de las ruinas del palacio de Persépolis, donde representaran las diferentes culturas sometidas a Persia, vemos la presencia de estos.
este relieve es una civilización que se generó en el norte de Persia llamado los partos. Entonces vamos a ver cómo esta vestimenta de estos personajes de Persia van a ser como constantemente representados en diferentes obras de arte de, pues, de la vida cristiana. Aquí nos vamos al interior de una de las catacumbas, precisamente la catacumba de Santa Priscila. Es una catacumba que data del siglo II de nuestra era, ahí en Roma. Y si vemos este primer arco que está, es un arco amarillo. Hay varios arcos dentro de la catacumba, pero el que nos interesa es este amarillo, porque arriba del arco vemos una pintura muy rústica, muy sencilla, con poco detalle, pero aunque tiene poco detalle, vamos a alcanzar a ver, aquí hay un acercamiento, vemos 3 personas, que son estos 3 magos, que van a adorar al niño. Vemos ahí quizás una de las primeras imágenes de la Virgen María con el niño. Es una pintura muy, muy rústica, muy sencilla, sin detalle, pero aunque no tiene detalle, logramos ver en estos 3 personajes, en estos 3 magos de la catacumba de Santa Priscila, vemos personajes con pantalones, con túnicas y con el gorro frigio. Aunque son contornos de las figuras, no tienen mucho detalle, pero sí se aprecia al menos el gorro, el pantalón y la túnica que van cargando. Muy parecido a la vestimenta de Ravenna y también de los relieves de Persépolis. Bueno, ahora después la pregunta que a veces la gente nos hace es, bueno, si eran unos magos estudiosos de la astronomía y astrología, ¿por qué se les llaman reyes? Bueno, porque esta información se saca de algunos textos del Antiguo Testamento. Pongo aquí el ejemplo de Tertuliano, un escritor cristiano del siglo III, mas sin embargo muchos padres de la iglesia de principios del cristianismo, al hacer la lectura, por ejemplo, de este Salmo 72, encontraban la presencia de que los que estaban ahí adorando al niño no solo eran magos, sino que también reyes. Es una interpretación que se hace de este texto del Salmo. Este salmo es el salmo que se lee precisamente en la festividad de la Epifanía de los Reyes. Es el salmo litúrgico que vamos a leer. Fíjense lo que dice el salmo. Florecerá en sus días la justicia, prosperidad hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, desde el río al confín de la tierra. Ante él se doblará la bestia. Sus enemigos morderán el polvo. Los reyes de Tarsis y las islas traerán consigo tributos. Los reyes de Sabá y de Seba, todos pagarán impuestos ante él. Se postrarán los reyes, le servirán todas las naciones. Este salmo litúrgico del día de la Epifanía nos deja entrever cómo vendrán de otras naciones muchos reyes a traer sus riquezas a Jerusalén y se las darán a Yahvé en su templo y a su Mesías. Esta es una imagen simbólica que usan los profetas y los salmos del Antiguo Testamento, donde nos dejan ver que vendrán días donde el Mesías de Yahvé, gobernará toda la tierra. Y de toda la tierra llegarán riquezas. Pero claro está que estas riquezas son las riquezas espirituales de todos los pueblos que adoran a este Dios en toda la tierra. Pero lo interesante de este texto nos habla de unos reyes de Tarsis. ¿Dónde es Tarsis? Para el mundo judío, Tarsis era la región más extrema que había de la tierra cuando se tomaba un barco allí en el mar Mediterráneo y se navegaba sobre el Mediterráneo.
y se llegaba hasta los confines de la tierra conocida. Para ellos esa era Tarsis, las regiones más lejanas. Y también nos habla de estos reyes de Sabá y de Seba. Y todos traerán tributos al gran rey que domina de mar a mar. Es un anuncio mesiánico, profético de los días que estamos viviendo y de los que están por venir. De todos los pueblos hacemos ofrendas espirituales, las riquezas espirituales a Dios y a su Mesías. Se cumple esta profecía, pero aquí la expresión de reyes que vendrán. Muy bien. Aquí pongo un mapa del trayecto de estos magos. Si analizamos este mapa y tomando por lógica que estos magos hubieran partido de la mismísima Persépolis, ahí en Persia, actualmente Irán, pues el trayecto que ellos tomaron, de donde ellos debieron haber visto ahí por Mayo, sería la primera vez que surge esta alineación, por Mayo ellos comienzan su caminar siguiendo esta alineación planetaria. Entonces ellos caminan hacia el occidente, llegan a lo que actualmente es Irak y van caminando entre los bordes de los ríos Tigris y Éufrates, se van hacia el norte, llegarían posiblemente a lo que actualmente es Mosul o la ciudad de Alepo, y ahí bajarían al sur hasta Jerusalén, abasteciéndose de las aguas del Jordán. Todos estos ríos eran los que le daban chance a las caravanas de poder ir teniendo sus trayectos. Cuando yo me fui a Google y estuve ahí calculando tiempos y distancias, por ejemplo, saqué la distancia entre Babilonia y Jerusalén, es una distancia de 2.122 kilómetros, con una duración de 430 horas caminando. O sea, 430 horas de camino a pie. Esto podría hacerse en 54 días, si tomáramos un caminar de 7 horas diarias, pero seguramente estas caravanas de estos magos del Oriente irían mucho más lento por su equipaje, porque también tendrían que caminar de noche. Si ellos iban guiando una estrella, seguramente su caminar iría entre la tarde y la noche y acamparían. Más o menos serían tramos de 4 horas, 5 horas de camino. Ahí se puede calcular pues un periodo hasta de 8 meses de camino. Por ejemplo, si fuera desde Persia a Jerusalén, la distancia es mayor, 2.320 kilómetros, con unos 480 horas caminando, 60 días. Eso lo pongo cuando son caminaditas rápidas, que no era el caso de estos magos. Muy bien, aquí pongo esta flecha donde sería la dirección en que se estaría moviendo en el cielo estas conjunciones planetarias, que fueron 3, que ya veíamos, la primera es en mayo, la última en diciembre. Gracias, y que la fuerza del Espíritu los acompañe.